que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden sentarse. ¿De mí? ¿De la Juana Rivera? ¿De usted que leyó? ¿De quién? De Cristo, Jesús. De Jesucristo. La palabra es el logo, es Jesús mismo, es el pan de vida. Entonces cuando decimos este es el mes de la palabra de la Biblia, este es el mes de Jesucristo. ¿Me entiende? Estamos celebrando al logo, a Jesús. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva, el que a mí bebe no tendrá sed jamás. Él es el alimento y Él es el que sacia. Él es la palabra, por eso hay que amar la palabra. La palabra tremendamente hay que amarla, hermano, más que de todas las cosas. Su Espíritu Santo es lo más grande que hay en esta tierra. Amén. Pero el Espíritu de Dios siempre te va a llevar a la palabra. La palabra. Siempre de acuerdo, Dios te puede revelar grandes cosas, pero siempre en la temática de la palabra. Nunca fuera del contexto de la palabra. Siempre centrado en la palabra. Por eso Pablo decía, David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a sus pies porque le producía, aleluya, un mirar para caminar. Y lumbrera mi camino porque había visión. O sea, no era solamente el caminar ahí en el momento, sino que era más allá. Y bendito Dios por la palabra. ¿Sabe usted que yo siempre le digo a este pueblo, porque este pueblo es un pueblo espiritual? Es un pueblo de dones. Es un pueblo donde el Espíritu del Santo se mueve. Aleluya. Y siempre recalco y digo, aleluya, que yo soy una sandunguera de lo espiritual. La otra vez dije, Señor, quiero siempre pensar como oveja, pero vino el Espíritu de Dios y ¿sabe lo que me dijo? Es bueno que entiendas y pienses como una oveja, pero tú no puedes pensar como una oveja, tú tienes que pensar como un pastor. Tu visión es más allá. ¿Me está entendiendo? Más allá. Hermanos míos, aquí hay ministerio. Aquí hay ministerios. Hay ministerios poderosos. Hay gente de ministerio aquí en este lugar, sentado en las bancas en este momento, oyendo como oveja. Pero hay una señal. Hay algo que Dios trazó en vuestras vidas. Hay ministerio. Déjeme decirle que un día me comprenderán lo que yo les hablo. Como oveja, en el don profético y en la intimidad de Cristo, Dios me revelaba. Pero como pastor, Dios me revela más. Cuando el que sea pastor el día de mañana va a entender lo que yo hoy le hablo. Es una revelación más grande, más tremenda y más gloriosa. Por supuesto que esto va acompañado con la intimidad, con la búsqueda, con el estar ahí en el Señor. Que quizás yo puedo estar pelando una papa o barriendo, o ordenando las cosas, pero mi espíritu está comunicado con el Señor. Aleluya. Porque lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté arrodillado a su presencia. La Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia? La Biblia está representada dentro de las armaduras de Dios. La palabra es la palabra de Dios. Esto no te presenta tan solo lo bueno, esto te presenta también lo malo. Aquí ven, aquí tú cuando empiezas a introducirte, empiezas a ver todas las bondades de Dios y todas sus misericordias, pero también empiezas a ver todas las sentencias de muerte y todas, aleluya, los pagos a la soberbia y a la desobediencia.
¿Me está entendiendo? No está solamente escrito lo bueno. No, aquí está escrito lo malo y aún lo más malo. Aleluya. Entonces es importante que este pueblo pueda crecer en el conocimiento de la palabra, con los principios del reino, porque cuando usted entiende los principios del reino, que son en toda área de nuestras vidas, empieza a ser productivo, empieza a vivir con gozo, empieza a vivir con alegría. Oiga, si la lucha viene, si el enemigo se levanta, el problema está. Pero la diferencia que cuando uno se establece en esta palabra, vive gloria, vive gloria, vive gloria, vive gloria, vive gloria. Porque sé que yo y ustedes, algunos de ustedes que viven esto, no somos marcianos. Pero hemos aprendido a establecernos en la palabra. Entiendo cuando Dios me dijo, aleluya. Entiendo cuando Dios me dijo ahí en la palabra y me puso chiquitita y me metió ahí en medio de la palabra. Y después me hizo a mí misma cerrar. Pregúnteme cómo lo hace el Señor. Pero cuando Dios te revela, te da visión, son cosas tan increíbles que tú no podías entenderlas, pero te las da. Tú te lo estás mostrando y tú estás allá afuera mirando. Y me ponía en la palabra ahí chiquitita, con mis dos pies dentro de la palabra, me decía, ahí tienes que estar, dentro de la palabra. Y después con mis mismas manos, yo cerraba la palabra y me decía, así, porque todo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y todos los que estén establecidos en ella también no pasarán para siempre. Nosotros somos eternos. Nosotros no morimos nunca. A nosotros nos toca la muerte, pero tiene que soltarnos al tiro. Nos toca. ¿Sabe por qué? Porque la carne tiene que perecer. Porque esta carne no hereda vida eterna. Tan solo traspasamos el umbral de la muerte. Pero en el momento al tiro nos tiene que soltar. Porque el mismo poder que obró, aleluya, y operó en Jesucristo, opera en los hijos de Dios. Aleluya. Y por la santidad de Dios, por la santidad de Cristo, por la bendición de Dios, no puede sostenernos. ¿Me está entendiendo que no es poco lo que hay en usted y en mí? ¿Está entendiendo que la gloria que nosotros venimos a disfrutar y a degustar en el Señor es muy grande? Para estar con pequeñeces, con cosas absurdas, con entretenciones que el diablo pone. Y por cualquier cosa a veces queremos dejar a Cristo. Qué tremendo. Como decía la hermana Daniela, no quiero dejarlo. No quiero dejarlo. Y no quiero dejarlo. Quiero decirle una cosa. Son 26 años, voy a cumplir 27 años caminando a Jesucristo. Pero quiero decirle, con todo lo espiritual, 26 años caminando, el año 27 de febrero del 86 me convirtió al Señor. 3 años después me bautizó en lengua y me comenzó a usar en profecía. Saque la cuenta cuántos años me tiene profetizando el Señor. También me las mandé cuando comencé con el don. También me mandé burradas porque desconocía lo espiritual. Aleluya. Pero quiero decirle que con toda esa labor, porque está mi hija ahí y está muchos de ustedes que están aquí que han conocido mi caminar, nunca he retrocedido, nunca he retrocedido, nunca he fallado, he caído, pero he seguido caminando. Sí, no puedo decir que no he pecado porque sería mentirosa.
Pero quiero decirles que fue importante para mí el encuentro con Jesús en este tiempo. Fue importante para mí haber ido a ese lugar. Con todo lo que Dios me ha mostrado, con todo lo que Dios me ha dado, con ver que Dios levantó, aleluya, gente paralítica y ha dado vida por mis manos, aún sí, me rindo, aleluya, y humillé mi corazón a Dios a decir, Padre, me faltaba esto. ¿Me está entendiendo? Porque siempre, hasta el día de la muerte, vamos a estar aprendiendo. Nadie aquí sabe todo. Y yo ahí tuve que romper muchos paradigmas míos. Y tuve que pedir perdón a Dios por muchas cosas. En su tiempo y en su momento compartiré con la iglesia. Porque por la ignorancia a veces uno hace caer al pueblo. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando, iglesia? Y pedí perdón a un pastor. Porque yo era de las que decía, a mí la sanidad interior la hace el Espíritu Santo. Quizá alguno de aquí me escuchó. Yo decía, para mí la sanidad interior la hace el Espíritu Santo y ningún hombre viene a hacerla, el Espíritu de Dios nomás. Pero ¿acaso el Espíritu de Dios no usa al hombre? Dios usa al hombre. Usted no puede decir ahí como oveja, yo obedezco a Dios y no al hombre, a la pastora no le hago caso, pero a Dios le obedezco. Cuando usted le desobedece al pastor, donde quiera que esté usted, le desobedece a Dios. Y lo dice la palabra. Si aún no amas al que ves, menos ama a Dios. Sí, hermano, la palabra es tremenda. Para mí es un raudal de agua viva de gloria tremenda. Por eso yo le doy gracias al Señor por esta tremenda bendición. En la palabra la espada está puesta como la única arma ofensiva donde nosotros podemos defendernos atacando. Porque todo lo demás es perdonar, es callar, tener misericordia. Pero hay momentos que tú tenés que desenvainar la espada y sacarla. Como la sacó Jesucristo en las tentaciones. Hay momentos que tenemos que sacarla, hermana. Hay momentos que tenemos que luchar. Pero hay momentos que Dios sabe que son necesarios. No siempre. Porque si usted saca la espada y va a matar, ahí no está Dios. La espada es para destruir los demonios, las potestades. Aleluya. Y si Dios destruye a uno con la palabra, Dios lo destruye. Pero no uno. Uno fue levantado para edificar, para construir. Y yo le decía al Señor, porque en la ignorancia cuando uno va aprendiendo, yo le doy gracias a Dios porque he sido una buscadora de las 5 patas al gato y el cuasco a la breva. Y le decía al Señor, pero tú me diste lo de Jeremías, levanto, aleluya, edifico, pero también destruyo, también voto, derribo. Pero vino el Señor y me dijo, sí, es mi poder, pero lo que tú levantas y edificas es lo mío. Y lo que tú destruyes y derribas es lo del enemigo. No a las personas. ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando? No a las personas, a las potestades, a los demonios. Esos son nuestros enemigos. Aleluya. Si alguien no te ama y se levantó contra tuyo, es el enemigo que está ahí en ese corazón, en ese trono. Si alguien, aleluya, te está dañando, no es ese alguien, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y vemos espada. La letra E. La palabra, la espada, primero te equipa. Los rápidos, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Aleluya. La palabra, la espada, te equipa. Lo primero, aleluya, que tienes que entender que tú tienes que estar equipado. Los soldados no van a la guerra si tú no estás equipado. Porque la primera te matan, pues.
Aleluya. Segunda de Timoteo 3:17. Rapidito, rápido, hermano Marcos. Rápido ahí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? ¿Te prepara para qué? A fin de que el hombre sea perfecto en todo y preparado para toda buena obra. Me acuerdo cuando yo caminé donde el pastor Germán, y lo hablo porque no es algo malo, pero es algo que yo no entendí. Murió alguien y el pastor lo llama y le dice, estoy hablando del año 2000, y el pastor dice, dígale a la hermana Juanita que vaya y haga el servicio. Y yo buscaba a la Juanita, porque imagínense que a mí me manden a un servicio que consideraba yo que era algo de un pastor. ¿Me entiendes? Y dice, dígale a la hermana Juanita que ella lleve el servicio y vaya, pesque, tome unas hermanas y vaya para allá. Y yo digo, y me dicen a mí la hermana, y yo le digo, ¿a yo? ¿Cómo yo no? Y estoy en eso cuando me dice el Señor, preparada para toda buena obra. El Espíritu de Dios automáticamente habla mi vida y yo digo, amén, Señor. Bien, vamos. Ellas no supieron lo que me dijo el Señor, pero cambié automáticamente mi chip. Y fuimos y le dije, Señor, porque ha sido muy chistoso mi caminar, pero muy doloroso para mí. Para usted va a ser chistoso, pero para mí yo la he transpirado toda y la he sufrido y la he sangrado. Y yo le dije, bueno, Señor, me envías tú ahí a hacer un servicio. ¿Y qué hago yo ahí? Ni siquiera tenía el manual. Hoy conozco el manual de los pastores. En ese tiempo no conocía ni qué palabra iba a hablar allá. Entonces le digo, Padre, ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme, ¿qué hago? A ver, está el muerto. Al muerto no le puedo hablar. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hablar? Pues no puedo hablar al muerto, tengo que hablarle a la gente. ¿Pero qué le hablo a la gente? ¿Y sabe qué me viene? Plan de salvación. Plan de salvación. ¿Sabe usted, hermano, que prediqué y todos quedaron llorando? Pero no lloraban por el muerto. Lloraban porque Dios los tocó con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Ahí Dios ya estaba preparándome. ¿Qué podía decir yo? La carne, la humanidad. Claro, el pastor se saca con los pillos. Va a la honra nomás, pero a esto al sepelio me manda a mí. Pero entendí. Sí, hermano, si yo he crecido a golpes. Por eso puedo entender muchas cosas y comprender muchas cosas, porque no se me han olvidado. He clamado a Dios que no se me olviden. Para entender, para comprender. Pero cuando Dios tiene una preparación en un hijo de Dios, te tiene que equipar, te tiene que preparar. Y la preparación tuya, aunque tú no lo creas, hermano, ¿sabe cuándo? Comienzas ya cuando tú tienes conciencia. Todo lo que aprendiste en el mundo, ¿o acaso, hermano Gerardo, lo que tú has aprendido en el mundo sobre las cosas que no son del Señor dentro de la empresa, dentro de tu ingeniería, no te ha ayudado para capacitar acá? ¿Sí o no? ¿Acaso yo sé que tú sabes que Dios está preparado ahí o no? Aleluya. Sépalo usted que Dios nos comienza a preparar aún cuando nosotros no tenemos ni idea que nos está preparando. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor, porque se lo merece. Sé, hermano amado, que un día vas a tener un pueblo. Te estoy hablando, Gerardo. Sé que un día vas a tener una iglesia, hijo. Y pido con el corazón en la mano que sea mejor que esta. Sí, lo sé. Pero sé que tú sabes que es tu tiempo y el momento que Dios quiere. Porque cuando es el tiempo de Dios, speak. Y le hablo a Él, pero le estoy hablando a muchos. A María y a muchos de los que están aquí. Lo que Mirna cree imposible, Dios lo tiene en sus manos. ¿Me entiendes? Confiar. Tan solo confiar. Esperar.
servirle, obedecerle, porque en el camino Dios va a hacer. Sí, lo va a hacer, hermano. Él es justo. Y lo que comienza un día, lo termina. Yo ya sé que Dios ha seducido un poco el corazón de mi hermana Alejandra, porque es medio chúcaro. Conozco los chúcaros porque yo soy la chúcara número 1 que Dios ha tenido que tomar. Y siempre dice, a mí no me dé eso. Yo no quiero eso. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios lo tiene, por mucho que crea que no, Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Y quién le va a decir uno no a Dios? Si Dios lo quiere hacer. ¿Me está entendiendo, hermano? Aleluya. Te equipa. Te equipa. Así que a ti te está equipando. Hermana María, no se te quite nunca ese, pastora, ¿qué puedo hacer? Ayuden, pastora, cualquier cosa que necesite, pastora, porque escúchame, hija, cuando tú tengas tu ministerio, hija mía, escúchame, van a venir muchas a decirte, pastora, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago por ti, pastora? Porque lo que siembres vas a cosechar. Sí, tú dices, me falta mucho. Dios te está equipando. Dios está equipando a muchos. Que nunca se les quite aquello. Porque como siembres, es como vas a cosechar en tu vida, en tu ministerio. Si Ale, escuchaste de allá, te tocó las palabras, viniste. Para ti también hay bendición. Pero Dios tiene un molde para tu vida. Sí, el Señor nos tiene que amoldar. Somos chúcaros. Sí, porque a mí me han gustado mucho los caballos y me represento mucho con ese caballo. El cuadro que más me gusta es cuando el caballo tiene las patas tiradas y para arriba así y está el domador tratando de domarlo. Yo me represento ahí. Sí, pero habrá chúcaro para Dios. No. No. Dios tenga misericordia. Ni tampoco soberbio. Porque después de la soberbia viene la humillación. Así que usted tiene que decir, Señor, líbrame de la soberbia. Porque no quiero que me humilles. Después de la altivez viene el quebranto. ¿Me está entendiendo, hermano? ¡Qué tremendo! Conocerlo, estos términos en la palabra, ¿para qué? Para que uno se guarde, se cuide. Aleluya. Es como el boxeador que le hace quite a los combos. Aleluya. Dios nos ayude. Entonces, espada, la letra E, equipa. La S de espada santifica. Juan 17:17. ¿Quién puede? Rapidito. Juan, capítulo 17, versículo 17. Rápido. No importa que se repiten, hermano. No importa, dígalo, no más suelte el tiro. Dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? ¿Qué te produce la palabra? Santidad. Te santifica, te limpia vuestro corazón, vuestra vida. Y en la S de espada, Dios me añadió seguridad. La palabra te da seguridad. ¿Quieres tener seguridad? Ponte en la palabra. Segunda de Pedro 1:19, rápido, vamos. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a desglosar solamente la palabra espada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hace bien estar atento a la palabra, porque la palabra es la profeta más segura, que hace salir luz en medio de la oscuridad. Esto te quiere decir que en medio de tu prueba, en medio de tu tiniebla, en medio de tu aleluya que no veis nada y estáis atienta, que no entendéis ni comprendéis ni para dónde va la micro, pero ahí en medio de aquello dice que la palabra te va a dar luz en medio de las tinieblas y te llevará al día claro. Eso quiere decir que te va a sacar de la prueba,
te va a sacar de lo que tú no tienes, de la turbación, de lo que no comprendes. Por eso tienes que amar la palabra. Amén. Aleluya, por sobre todas las cosas. Porque las danzas, las profecías. Hermano, yo quiero hablarle algo y siempre me he sincerado con la iglesia. Dios me dio la profecía. Pero cuando comencé, el diablo me turbó. Ni que el diablo, cuando tú empiezas a ser instrumento, vienen, no una vez, vienen varias voces. Y uno, como no conoce la voz de Dios bien, es fácil de turbarse. Y el enemigo me turbaba, ¿sabe cómo? Lloraba, clamaba y venía una voz y me decía, me levantaba de la oración, iba a hacer el almuerzo y me decía, va a oración, clamor por esto. Yo creía que era de Dios. Dejaba, no hacía almuerzo y me iba a clamar de nuevo. Me paraba de nuevo y volvía a orar. ¿Y sabe cómo era nueva? Yo le creía a esa voz. Y me hablaba con la palabra. Usaba la propia palabra. Santo de Israel. La palabra. Porque el diablo se conoce la palabra de tapa a tapa. ¿O no ha visto algunos, aleluya, que andan, pero están turbados? Aleluya, ¿no ha visto algunos que andan por allí y por allá y no tienen nada? Lo único que tienen es palabra. Aleluya. Pero si no la viven, si no están ahí sometidos a Dios como Dios quiere, seguirán siendo llaneros solitarios y sabios en su propia opinión. Trabajarán el don. Dios producirá. ¿Sí? Porque produce el don. Pero sus frutos son frutos de muerte. Esos son los que Dios le llamará apartados de mí. ¿Pero cómo? Si yo fui a Argentina, yo fui allá, yo prediqué acá, me mandaron a buscar de pueblo en pueblo, yo hice campaña, yo vi gloria. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores. ¿Sabe con lo que le quiere decir el Señor? Sí, el don era mío, el don lo trabajaba yo, pero tu hacer, ahí está, hacedor de maldad. Tus hechos son malos. Yo, aleluya, estuve todo el tiempo que tú viviste con mi estómago que me revolvía, pero hoy llegó el día de vomitarte. Señor, misericordia. Por eso no te admires a los que están comenzando a caminar, a los nuevos. Que haya muchos que digan y no lo sean. No te admires, pero aprende, hijo tú, y aprende tú, Patricio, y a todos los nuevos. Aprenden que ustedes hagan la palabra. Amén. No importa los demás, pero líbrense ustedes. Aleluya. Porque hay uno que no se le pasa nada. Hay uno que lo oculto lo ve. Examina lo más íntimo del corazón. Aleluya. Así que dispongámonos a caminar como Dios quiere. Hermano, nunca vamos a estar perfectos. Siempre vamos a ser faltos. Siempre vamos a fallar. Siempre vamos a necesitar de Dios. Pero ahí está Cristo. Y si caímos, nos levanta. Nos fortalece. Así que arriba, hermano Patricio, Dios te ama, tenía un camino que seguir. Si el diablo hasta el día de hoy te dijo, no, tú no puedes, tú no sirves, tú aquí, tú allá, hasta el día de hoy, déjame decirte que Cristo te dice, sí, hijo mío, tú puedes, yo estoy aquí, con mis brazos abiertos, extendidos para ti, para levantarte, para edificarte. Ven a mí, para que tengas vida. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a la letra P. La P de espada produce. Romanos 10:17. Vamos rapidito. Romanos 10:17. Yo no tengo acá, hermano, pero ¿sabe qué? No quiero demorarme, pero hay unos que son muy rapiditos para la palabra y me la ayudan. Vamos, Elcita, vamos arriba. Vamos, hermana Gladys. Vaya. Romanos 10:17. ¿No ve bien? Ya, vamos, hermana Elsa. Como grita así. ¡Ah!
grite también acá. Vamos. Arriba. Sí, fuerte. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, ¿qué es lo que hace? ¿No produce? Fe. La fe es por el oír. ¿Y cómo crece la fe? Por medio de La palabra. oír la palabra de Dios. Así que fuera novela, fuera muchas cosas, oigamos palabra de Dios. ¿Quieres ser hombre y mujer de fe? Oigamos palabra de Dios. Para que produzca en nosotros. Entonces podemos ver que produce. La A de espada. Asea, voy a decirle 3, pero le voy a hacer que abra una nomás. Asea, quiere decir que hace aseo, que limpia. 119, 9 y 10. Aleluya del Salmo. Pero voy a quedarme con que alimenta el amor de Dios en nuestra fe. Primera de Pedro 1:22. Alimenta el amor de Dios en nuestra fe. Para acrecentarla, para hacer crecer. Ya, vamos hermano Rodrigo, fuerte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se da cuenta? Necesita que lo amen sin fingimiento. Necesita que le den las manos sin tener algo la otra persona en su corazón. Necesita ser estrechado con sinceridad. Pero déjeme decirle que muchos te van a abrazar con cosas en el corazón. Muchos te van a estrechar con cosas en el corazón. Pero como dije anteriormente, líbrate tú. Que en ti no haya. Que en ti no haya. Porque eso daña. Eso te bota. Eso no te da vida. Te va dando muerte en vez de vida. Aleluya. Y vamos a la D de espada. Discierne. Hebreos 4:12-13. Hebreos 4:12-13. Ya estamos terminando. Discierne. Ya vamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y por dónde las muestra? Por medio de la palabra. Por eso muchos hablan y dicen, cuando yo he venido a veces he estado mal y han predicado, yo creo que me dicen, no, esta hermana me está diciendo a mí las cosas. Me está hablando a mí. Y no, es el Espíritu de Dios que te lleva a dar claridad, que te saca de lo que tú no debes estar para traerte a luz. Discierne. Y ya la final, esta espada, estamos viendo las letras. La A, ayuda. Y esto lo encontramos en Salmo 119, 11 y 25. Salmo 119, 11 y 25. El que lo tengo pueda. Fuerte hermano Rodrigo. 119, 11, 20 y 25. 11 y 25. Ya vamos. El 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hasta el 25. El 25. El 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Te das cuenta que te ayuda? Aplicar la palabra, aleluya, significa perdonar gustosamente. Aplicar la palabra significa amar con deseo. Aplicar la palabra significa que los dones que Dios me dio, aleluya, que el Señor me dio, son para favor de la obra de Dios, del engrandecimiento del Evangelio del Señor, para bien de los demás y no el bien propio. Amén. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón, siendo tan sabio, hasta el día de hoy sus dichos,
ayudan a todo el pueblo evangélico, a todos los hijos de Dios. Y aún gente que no conoce ni camina el camino del Señor sabe los dichos de Salomón. Aleluya. Y ayudan hasta el día de hoy. Pero sin embargo, siendo tan sabio, llegó a ser tan necio. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto? Que puedes producir, pero para tu vida va en contra cuando no pones la palabra por obra. ¿Me está entendiendo? Sí. Y yo no quiero que me pase a mí lo que le pasó a Salomón. Quiero disfrutar de la sabiduría que Dios me dio para establecerla a favor de mi propia vida, a favor de mi propia familia, a favor de su vida, de la iglesia de Monte de Sion. Hermano, está en usted que cumpla o quiera cumplir la palabra. Amén. La palabra lo es todo. Amén. Comiencen a amarla, comiencen a quererla y comiencen a establecerla. Vamos haciendo cosas tremendas y gloriosas. Como le digo, te orando al Señor por ese discipulado que se va a hacer, porque van a haber dos partes en medio del discipulado, van a haber dos divisiones. Uno discipulado para los que están recién caminando, a los que están caminando hace tiempo pero recién no saben ni la A de la palabra. ¿Me está entendiendo? Y los otros que ya son líderes, ya entienden palabra de Dios. ¿Ya? Yo, si estuviera en su lugar, quizás diría, si hay cosas que no entiendo, me voy al primero. Usted sabe dónde, bueno, Dios mismo me va a discernir dónde va a estar usted. Pero que usted va a crecer y va a aprender la palabra, la va a aprender, ¿sabe por qué? Porque tiene que crecer. Tiene que crecer. En la palabra dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque dice San Juan 1:12 que no todos son hijos. No todos son hijos, los demás son creación de Dios. Los que caminan y han recibido al Señor en el corazón y lo tienen morando, esos son hijos de Dios. Dice, mas a esto, a los hijos de Dios. Aleluya. Mas a esto, yo quiero que me ayuden. ¿Sabe por qué lo digo? Para que piense el que no lo sabe, que yo no lo traigo por conveniencia. ¿Ya? Mas a esto, ¿quién puede seguir? Dios le dio Potestad de ser hijo. potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, a esto Dios le dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Antes no erais hijos, erais tan solo criaturas. Cuando aquí confesaste al Señor, pasaste a ser hijo. Y necesario era que confesara medio al Señor para que Dios obrara en el problema que ellos tenían. Gracias, Rey. Yo quiero hacer una invitación con mucho respeto. Quiero invitar a mi hermano Pedro acá. Él recibió hace tiempo al Señor, pero también hay que hacer nuevo voto. Su esposa está mal desde el 4 de septiembre en el hospital. Hoy no conoce a nadie. El corazón de este marido está destrozado. Pero hoy le decía yo, tenéis una familia. Hay una familia que va a luchar por ti. Es algo tremendo lo que le sucedió. Ahí está esa mujer. ¿Usted conocieron a la Amalia? Sí, amén. Un desastre. ¿Se da cuenta? ¿De qué vale los estudios? ¿De qué vale tanta cosa material, hermano? ¿De qué vale? Si no es nada en un momento.
Pero aquí está tu pueblo. Está tu iglesia. Amén. Sí, Para Señor. bendecirlo, para estar ahí.